Gloria a Dios, vamos a buscar en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 5. Primera de Juan 3, 5. Dice la palabra: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Señor, te damos gracias en esta tarde, noche, Señor. Te honramos con nuestros labios. Hoy te reconocemos a ti, Señor, y te pedimos que tú nos hables tu palabra, nos alumbres con tu verdad y con tu luz, que traigas a cada uno de nuestro ser, Señor, esa verdad, esa instrucción. Te entregamos este momento en el nombre de Jesús. Amén. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados y Él no tiene pecado. Bien, aquí encontramos en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, todo lo que exhorta el apóstol Juan a cuidar nuestra conducta y abstenernos del pecado, ¿sí? Y explica algunas cosas en versículos previos al que citamos el versículo 5, pero usted lo puede leer desde el versículo 1, 2, y va a encontrar cómo señala el apóstol Juan la incompatibilidad de Dios con el pecado, y todo lo que nace de Dios también tiene incompatibilidad con el pecado, ¿sí? Y también señala que al ir conociendo al Señor, se marca una distancia con el pecado por parte de las personas que tienen esa bienaventuranza, digámoslo así, de conocer al Señor. Básicamente está diciendo que el que comete pecado infringe la ley, ¿sí? Y que esa conducta pues es algo de lo cual una persona se va a abstener cada vez más en la medida que entra en el conocimiento del Señor, básicamente por el hecho de que comienza a ver lo desagradable del mismo. O sea, ¿de qué cosa? Del pecado. Sí, una de las formas más fáciles que nosotros tenemos para abstenernos o para que nosotros resistamos el pecado es verlo operando. Cuando nosotros lo vemos operando, generalmente es de mal aspecto el pecado, ¿sí? Y obviamente la persona como que por lo menos lo considera algo desagradable, ¿sí? Algo indeseable para sí mismo, indeseable para los demás. Obviamente esto solamente ocurre cuando la luz de Cristo está en la mente de la persona, haciéndole ver esas cosas que están mal, ¿estamos de acuerdo? Tanto los pecados como las obras muertas. Entonces, eso es lo que usted va a encontrar en Primera de Juan, capítulo 3, desde el versículo 1 en adelante hasta el versículo 5, y bueno, y continúa, ¿sí? ¿Todo para qué? Todo para explicarnos que, en efecto, el pecado tiene que ser algo que desde nuestra perspectiva comienza a lucir como le luce al Señor. Incluso comienza a oler como le huele al Señor, ¿sí? Y a la misma vez, por supuesto que esto ocurre, acontece que las cosas de la vida de Dios nos comienzan a ser agradables y podríamos decir una palabra, pues seductoras, ¿no? Las cosas del Señor. Es decir, a la misma vez que uno se va formando esa perspectiva de Dios, de que el pecado es desagradable, que el pecado es pestilente, es horrendo para Él, ¿sí? A la misma vez, pues uno comienza a ver virtud en
el carácter de Cristo, virtud en las palabras del Señor, virtud en las palabras de vida y también agrado, comienza a encontrar agrado en eso. Y comienza a tener un comportamiento displicente con el pecado y también otras expresiones de la condición humana, ¿sí? Condiciones en las que se habla desde esa oscuridad, desde las que se habla o se expresa o se despliega socialmente el hombre desde esa penumbra espiritual. Voy a tratar de hacerme entender allí. O sea, lo que el Señor nos está mostrando aquí es que el ser humano en su práctica tiene un aspecto delante del Señor, ¿sí? Y ese aspecto no es agradable. Y desde esa condición, todo lo que el hombre despliega en cuanto a conductas también le son desagradables al Señor. Incluso algunos actos que bajo la óptica humana pues pueden no ser vistos como malos, ¿no? Por eso es que el Señor en un pasaje de la Escritura dice que las justicias de la gente son trapos de inmundicia. Y uno dice, pero qué cosa tan fuerte eso que dice, porque si hay algo desagradable de ver, es un trapo de inmundicia, ¿sí? Es muy desagradable de ver y eso pues ya le queda la tareita a usted de averiguar bíblicamente qué significa eso del trapo de inmundicia. Pero es bastante desagradable de ver. A nivel de aspecto y a nivel de olor, o sea, es la reacción ante eso es desagradable. Solamente puede acontecer eso, insisto, cuando uno es alumbrado con la palabra, ¿sí? Es como que despierta a una percepción que antes no tenía y comienza a ver esa cosa inmunda, desagradable, pestilente en la conducta pecaminosa del ser humano, incluyéndose al mismo, por supuesto. En quien primero lo va a ver uno es en uno mismo, ¿sí? En uno mismo es quien lo ve. Y más adelante, pues, uno comienza a percibir esa realidad espiritual, esa realidad moral también en las personas, tanto como para aborrecer ciertas situaciones, incluso ciertos ambientes, ¿no? Porque, por ejemplo, hay un pasaje que dice que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita día y noche. Bueno, con el debido respeto le informo que muchas veces uno se va a ir dando cuenta que esos ambientes de amistad que pueden estar rodeándonos, ¿sí? Esos ambientes académicos no son diferentes a esa descripción que dice el Salmo 1, precisamente, que dice el consejo de malos, ¿sí? Sino que son precisamente eso, y que comienza uno a ver ¿cómo podemos decirlo? Lo fastidioso, lo fútil, lo incómodo de estar en ese ambiente una vez uno ya cambia de perspectiva, ¿sí? Esa perspectiva el Señor quiere implantarla en usted, quiere dársela, concedérsela y en otras palabras también ministrársela, ¿sí? Al momento que usted viene, por ejemplo, a esta actividad, a recibir la palabra, el Señor le ministra estas cosas y uno de los objetivos es que usted comience a asimilar eso y entonces usted comience a notar, ¿sí? Ese camino que lleva, qué características tiene, cómo lo percibe Dios, si es de pecado, allí estará claramente. Pero en general, por defecto es de pecado. O sea, hay que entender eso, ¿no? Ahí porque cuando yo digo si es de pecado, alguno puede decir, no, mi camino no es de pecado, mi camino no lo es. No, sí lo es, ¿estamos de acuerdo? Y por lo menos lo es y lo sigue siendo aún bastante adentro de nuestra jornada de conocimiento de Dios. Lo sigue siendo. Y le voy a decir algo, y lo seguirá siendo, ¿sí? Pero, ¿qué ocurre con la persona que lo observa ya con
la lupa, con las perspectivas, con el alumbramiento que el Señor da, pues que lo comienza a aborrecer, comienza a ver lo vanidoso, lo inmundo de esas prácticas y comienza a tener una dirección de vida en la que el pecado no se practica. Y de todo eso es de lo que habla el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3 en adelante. De todo eso. ¿Sí? Entonces, el aspecto de esas conductas. Entonces uno ya dice, yo agradezco al Señor, por ejemplo, uno dice, y he escuchado a muchas personas decirlo, que me sacó de esos ambientes en los que yo estaba. ¿Sí? ¿En cuáles ambientes? Bueno, en los ambientes donde está el pecado entronizado, donde está la moral erosionada, muy erosionada, donde está la conductas pecaminosas de grupo, como la anarquía, como la rebeldía, como el caos, como momentos de euforia bajo las condiciones emocionales. Uno las comienza a ver, dice, eso no está bien, no estuvo bien, ya no quiero volver allí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque siente que el Señor le está mostrando el aspecto de esas cosas. ¿Sí? Cuando una persona no llega al conocimiento de la verdad, su perspectiva frente a las cosas del mundo nunca cambia, las sigue revistiendo con esplendidez. Esas conductas del mundo, por ejemplo, la conducta de los amigos que no conocen al Señor, no usan palabras de honra al Señor, sino que su vocabulario es soez, es grosero, evoca rebeldía, evoca hostilidad, evoca maltrato, digámoslo así, un mal uso de la palabra, ¿sí? Una dialéctica contaminada, por ejemplo, hipersexualizada, una dialéctica también murmuradora. Entonces todo eso está allí y lo comienza a notar la persona. Pero si no, todo eso, como les comento, está revestido de esplendidez. Por eso hay gente que usted lo va a llamar a que venga a los atrios del Señor y no le van a encontrar ni provecho. Al contrario, van a encontrar un ambiente que es todo lo opuesto a lo que ellos, al ambiente donde ellos se mueven como peces en el agua. ¿Estamos de acuerdo? Que es un ambiente donde no hay que bajarle el calibre a las palabras de la Escritura, que no es otra cosa que un consejo de malos o un asiento de escarnecedores. Pero la gente no lo ve así. Pero insisto, eso es algo que puede darse en un momento inicial. El Señor comienza a alumbrarnos con tal fuerza, ¿sí? Cuando quiere llamarnos, cuando el Señor, o sea, cuando el amor que Él siente por nosotros atraviesa esas barreras, ¿no? y Él insiste, y Él te envía el mensaje y todo eso varias veces para que tú abras los ojos, que es un término completamente bíblico, lo hemos estudiado mucho. Para que abra sus ojos, dice que Dios lo mandó al apóstol Pablo para abrir los ojos de los gentiles. Entonces ese es el asunto, para que se vea. De lo contrario se queda así. Por eso la persona que no ha tenido la metanoia, el arrepentimiento, va a volver eventualmente a aquel lugar de donde el Señor lo quiso sacar. Y esa persona no lo va a ver mal, pero desde la óptica del Señor dice que les ha acontecido lo del viejo proverbio, que la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno y la perra vuelve a su vómito. ¿Estamos de acuerdo? Así lo ve el Señor. Pero entonces el cieno y el vómito, atención a esto, ¿qué son esas cosas? ¿Sí? Son cosas desagradables. A todos nuestros sentidos, tan solo ver, pues, el vómito no es algo para nada agradable, ¿sí? Y tampoco lo es el cieno, que es como un fango pestilente, estancado, de mal olor, ¿sí? Algo así es el cieno, piense en eso, algo como un barro maloliente con algas, algo así, me viene a la mente, construyendo estos criterios que la palabra nos ofrece, ¿sí? Y mientras yo describo estas cosas,
veamos cómo lo dice exactamente, ¿no? Y en qué pasaje está, para que no nos quede faltando como esa aclaración. Lo dice precisamente el apóstol Pedro en segunda carta del apóstol Pedro capítulo 2 versículo 22, segunda de Pedro 2, 22. Pero mientras vamos allí, yo lo que tengo en mi mente cuando pienso en el cieno es un barro, insisto, pesado, pestilente, estancado, como con cierta tonalidad verdosa, muy fea, ¿sí? ¿Por qué me esfuerzo por hacerles ver así? Porque obviamente nadie va a ver la conducta de la gente del mundo con ese aspecto. ¿Estamos de acuerdo? Nadie. Y nadie va a ver la gente que peca como una persona que está prácticamente disfrutando de su vómito, ¿sí? Nadie lo va a ver así. Pero es que como el Señor no tiene, o sea, el Señor no. Esa es una de las cosas maravillosas y también difíciles de la relación con Dios, es que el Señor no tiene por qué quitarle lo escandaloso a las expresiones. Él llama las cosas como son y las dice por su nombre. Pues la conducta del ser humano que no conoce al Señor, las conductas del ser humano en general, de egoísmo, de envidia, de murmuración, ¿qué más podemos decir? De mentiras cotidianas que nosotros traíamos una práctica así muy fuerte, también de las conductas irreverentes, de estas conductas de insensatos que se encuentra la gente en su grupo de amigos, por ejemplo, también la corrupción en los gobiernos, también las perversiones sexuales que son cosa cotidiana, pero no se habla de esas cosas. Todo eso es algo pestilente, es algo así, es un vómito, es un cieno, ¿estamos de acuerdo? Así lo ve el Señor. Segunda de Pedro 2:22 dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, porque esa es una referencia a algo que está escrito en Proverbios. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, ¿sí? Entonces, ese es que la persona en algún momento es como que le tiraron un manguerazo de verdad, un manguerazo de vida, un manguerazo de luz y de agua, porque la Biblia, otra forma de entenderla con las palabras del Señor, es agua para nuestras vidas. ¿Estamos de acuerdo? Es pureza de conceptos. Cuando uno expresa la palabra con integridad, y ese es un deber que yo por supuesto me cuido de cumplir, uno lo que está es dándoles el agua. Hay gente que, pues, no sé, yo no puedo explicar por qué, esa no es mi tarea, ¿no? Yo no lo puedo entender del todo, pero hay gente que como que no le resulta suficiente y por más que se esfuerce uno, porque mire que yo me esfuerzo por hacerle ver esas cosas. ¿Y por qué? Y usted dice, ¿pero por qué? Usted podría escoger temas más entretenidos, pastor. ¿Sí? Temas, por ejemplo, de la familia. Podría usted tocar temas más entretenidos acerca de los buenos hábitos. Y podría tocar temas más entretenidos en general, incluso hasta de política, y si se le da bien a uno, por ejemplo, hablar de economía, que yo creo que a mí se me da un poquito más o menos, porque algo de eso estudié, ¿sí? Entonces métase por allí, que aquí nos entretenemos con eso, pero no tengo el permiso del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque mi tarea es hacerle ver el cieno y el vómito. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que es la tarea. Porque si usted no lo mira, usted va a andar revolcándose toda su vida en el tan apestoso, pestilente fango del pecado, gozándose con eso y esperando que el Señor se complazca con eso. ¿Estamos de acuerdo? Y obviamente no lo va a hacer el Señor, porque precisamente este verso que citamos, el inicial, dice que en Él no hay pecado, y ahorita volvemos allá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en el caso de los animales, el animal, por lo menos los puercos, no sé, ¿sí? Los perros también. Los perros usted ve que no tienen como esa percepción de asco, ¿sí? Creo que no hay nadie aquí que no haya visto un perro
volver a su vómito, ¿sí? Es algo que es casi que natural en ellos, ¿no? No sé cómo yo referirlo, pero es algo desagradable, lo hacen. ¿A qué? Eso es una cuestión de su escala creacional. La escala creacional les impide tener una valoración de lo que es agradable y lo que no lo es, ¿estamos de acuerdo? Y lo mismo el puerco. El puerco, o sea, ¿cuánto tiempo puede mantener uno limpio un puerco? O vaya a ver usted un cobertizo, esos andan sobre sus heces, están así todo el tiempo, no hay problema, ese es su ambiente, ellos no se incomodan con eso. Antes, cuando los ve unos rosaditos y limpios, dice, alguien les metió la mano, porque esos no son así, ¿sí? Pero el ser humano se ve pulcro por fuera, ¿estamos de acuerdo? Entonces se ve pulcro, ¿sí? Pero espiritualmente están en los fangos. Ahora usted me dice, ¿quién, pastor? Todas las personas que, ojo a esto, no han sido rescatados de la vana manera de vivir. ¿Sí? Ayúdame, José, buscando esa frase, rescatados de la vana manera de vivir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es precisamente lo que hace. O sea, el pecado, usted tiene una escala de valores. Bueno, primera de Pedro 1:18. Pero también el pecado subyace para sustentar una vana manera de vivir. ¿Qué me dijiste, viejo? Primera de Pedro 1:18. Gracias. ¿No? Sabiendo, dice, mire, el apóstol Pedro dice, y si invocáis por Padre, voy desde el 17, y si invocáis por Padre, porque mucha gente dice Dios, Diosito, papá Dios, Dios, yo conozco a Dios, me invitaron a la iglesia, voy a ir a la iglesia, todo eso está bien. Escucha esto, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Entonces, sumando los conceptos que estamos notando aquí, vemos que el pecado es ese fango, ese vómito, esa condición espiritual desagradable a la óptica de Dios. Este se manifiesta en acciones desagradables que Dios no puede tolerar, ¿sí? Y también los hombres y el ser humano en general también, ya voy a ir a ese punto, pero también en una vana manera de vivir. Solamente las personas que han sido rescatados de su vana manera de vivir por la palabra de Dios, por haber creído el Evangelio, ya son, pues con el debido respeto, y me incluyo, bonitas puercas lavadas. Sí, somos, pues, ¿no? Sí. Ese es un asunto que, pues obviamente suena ofensa de mi parte, ¿no? Decírselo así, pero eso es lo que termina siendo uno, ¿sí? Ahora, lo que uno tiene que hacer, pues es no comportarse como tal, sino mantenerse allí, pero obviamente nos da trabajo. ¿Por qué? Porque uno, por ejemplo, miente y eso es un fango. Uno, por ejemplo, piensa mal y esto está allí, afectando la moral de las personas. Estamos cómodos, por ejemplo, con estas formas de vivir en la que el dinero es el centro. Si se da cuenta que eso se da mucho en las redes sociales hoy, se ve mucho gente que pone el dinero en el centro y lo ponen como una presentación lustrosa de toda una condición humana que es igual de débil, igual de frágil que cualquier pobre de este mundo, ¿estamos de acuerdo? Pero como son adinerados, entonces cubren. Entonces, ¿qué pasa? Todas esas cosas que estoy mencionando son las cosas que son vanas y que son producto del pecado. Pero el Señor, eso es precisamente lo que trabaja con nosotros, ¿sí? Entonces nosotros debemos resistir cosas, nosotros debemos ver cosas. Ahorita nada más ustedes habrán escuchado esta noticia acerca de un rapero Diddy, ¿sí? Que ha sido noticia en estos últimos, qué sé yo, 15 días, 20 días. Y muchos hablan de que se destapó la olla de algún sector de Hollywood y también de la industria de la música, ¿no? Algunos hablan de eso. Obviamente uno de acá, ¿qué va a saber?
esa gente puede comprar cualquier medio de comunicación y eso no irá más allá de lo que pues tenga que ir, ¿sí? Porque pues digamos saben tapar sus porquerías. Pero lo interesante de este asunto, mis hermanos, es que muchas veces nosotros, y la juventud, por ejemplo, mantiene encantada o seducida por las figuras exitosas de este mundo. Llámense raperos, llámense actores, llámense empresarios y todo eso. Y nos vamos dando cuenta cada tiempo, de tiempo en tiempo, nos vamos dando cuenta que les salen las ollas podridas, ¿sí? Porque cuando tú no tienes problema en pagar tu capricho, ¿sí? Sí, cuando tú no tienes problema en satisfacer con el dinero cualquier aberración que tengas, pues lo haces, ¿sí? Y entonces hay gente que tiene unos tremendos pozos sépticos de moral en sus casas, ¿sí? Y practican cosas terribles, ¿sí? Pero solo es porque pueden, ¿estamos de acuerdo? Pero es una proyección de la condición humana hacia eso. Espero yo irles dando mucho de lo que el Señor quiere que nosotros tengamos, porque el Señor no quiere ni una iglesia enamorada del mundo, ni una puerca que se quiera salir del corral limpia a irse a revolcar al cielo, y nosotros tenemos que tener cuidado con eso, ¿vale? Entonces hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Ahora, si volvemos, eso es importante entenderlo, ¿sí? El pecado es deterioro moral, atención a eso, ¿sí? Infidelidades, por ejemplo. El pecado es todo lo que ofende a Dios y ofende al prójimo, hace daño, ¿sí? Fraudes, engaños, detracciones, celos, también todo eso. También es desórdenes, pasiones desordenadas y todo, y también es vana manera de vivir, ¿sí? Ahora, uno se va dando cuenta de que todo el mundo peca, ¿sí? Aquí dice en el 1 de Juan 3:4, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y obviamente usted y yo hemos infringido la ley. De otra forma no necesitaríamos Salvador. Nuestro Salvador está auxiliándonos a nosotros, extendiéndonos su mano para sacarnos de ese fango que el hombre solamente puede oler cuando sale de allí, y luego, después de eso, nos lava nuestra conciencia y todo, y uno ya sabe que si por nosotros fuera, volveríamos a eso, pero ya está la conciencia que el Señor está formando, limpia, ¿sí? Ahora, mire esto. Y sabéis que Él apareció, y aquí lo refiere exactamente, para quitar nuestros pecados, y ojo a lo que dice, y no hay pecado en Él. Ahora, yo me quisiera detener en este punto, porque sobre los pecados, pues, créanme que ya los voy a dejar descansar, pues llevamos ya ratico dándole, ¿sí? Pero aquí dice, y no hay pecado en Él. ¿Quién está reportando eso? El apóstol Juan. No en el Evangelio, sino en una de sus 3 cartas, ¿sí? El apóstol Juan fue uno de los primeros discípulos en incorporarse al ministerio del Señor, o sea que entendemos que por lo menos anduvo con Él casi los 3 años completos del ministerio del Señor, ¿sí? Por lo menos sabemos eso. ¿Cómo llega él a esa conclusión de que en Cristo, en Jesús, no hay pecado? ¿Sí? Mire, esa es una conclusión que tiene que ver con haberlo visto operar, ¿estamos de acuerdo? Haberlo visto operar. Obviamente Juan necesariamente no es un juez que pueda uno decir, tiene una moral perfecta como para no observar, pero lo que sí sabemos es que aquí lo está inspirando el Espíritu Santo a decirlo. O sea, no es porque Juan observó y se estuvo contento con la forma en la que se conducía Cristo y dijo, Él no peca, a mí me gusta cómo Él se lleva, cómo Él se conduce. No, es porque realmente Jesús, nuestro Señor, es el único ser humano que ha pisado la tierra
que no tuvo pecado. Y ese es lo que lo hace competente para tan elevada obra de salvación y rescate por nosotros. Y lo vamos a definir y lo vamos a ir viendo a lo largo de este momento, pues. ¿Sí? Entonces, Cristo nuestro Señor, el único que no tuvo pecado, el único, ¿estamos de acuerdo? En su intención. Él vino a vivir una vida sin pecado y a hablarnos de unos estándares de moral altísimos. Él dijo, si tú miras a una mujer para codiciarla, ya cometiste adulterio. Si tu ojo te es ocasión de caer, si tu mano te es ocasión de caer. Si te golpean en una mejilla, pon la otra. ¿Quién hace eso? Nadie la hace, ¿estamos de acuerdo? Un carácter vino a mostrarnos un carácter servicial, un carácter desinteresado, un carácter sin vicio, un carácter sin ambición. Nos vino a mostrar un carácter de sumisión al Padre, de obediencia al Padre. Eso es. Por eso es que el cristianismo nunca es un grito bélico, por ejemplo. No. El cristianismo nunca es un movimiento digámoslo así, perjudicial para el ser humano, que nosotros la Iglesia a lo largo de los tiempos se ha equivocado en algunas interpretaciones y han sido fuertes, ¿estamos de acuerdo? Han sido, por ejemplo, la Inquisición. Eso es algo que aconteció en la Iglesia Católica a tiempo medieval, y eso obviamente no es algo con lo que el Señor se complazca. Y les voy a decir, mataban a los que les parecían que estaban errando, por lo general a los herejes, pero también mataban, por ejemplo, a los sorprendidos en adulterio. También mataban a los que practicaban o tenían contacto con las cosas ocultas. Y cualquiera ve eso y dice, bien, porque lo estaban haciendo. No, no está bien, porque el Señor Jesucristo se anticipó a eso, y cuando querían apedrear a una mujer sorprendida en el mismo acto del adulterio, le dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Sí? O sea, la piedra se tira cuando tú te percibes limpio de pecado. Pero esa es la cosa. Mucha gente tira piedras, hermano. Nosotros, de hecho, entre la pareja nos damos unos piedrazos, ¿sí? Porque obviamente el que falla es el otro, no uno. Uno todo lo tiene andando, dice uno. No, si es que él no me hizo, no me hace, no me trae, no me una cosa, no me apoya, no me escucha, no me dice la mujer, y el otro dice otras cosas, ¿sí? En fin, nosotros, mejor dicho, esto es, si lo pudiéramos ver así de forma representada, eso es vuele piedras de un lado para otro. Entre ministerios nos damos piedra a la que quiera. A los ministros, los pastores, otros pastores les echan piedra a la que quiera, ¿sí? Pero eso es por la miopía, o sea, eso es porque la perspectiva no ha sido ampliada a tal punto para que cuando en el cuadro del barro, del cieno, aparezca uno pues revolcándose también. Cuando uno se da cuenta que uno se está revolcando también, es que ya deja de molestar con J, como dicen. ¿Estamos de acuerdo? Entonces uno ya sé, pero claro, uno ve a los demás. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, este testimonio de Juan es importante porque ¿cuánto hace falta que usted viva conmigo, por ejemplo, y yo con usted, para que comience yo a notar los pecados? ¿Sí? En 3 años creo que es más que suficiente. Yo le digo a usted, en 15 minutos podría darse cuenta de algún pecado en mí. ¿Sí? En 15 minutos. ¿Sí? Ahora, obviamente, esto es una cuestión de afinación de los sentidos. Por eso es que hay madres que ven cosas muy malas en sus hijos, y padres también, y no los despojan de sus atuendos de esplendor, ¿sí? A los hijos hay que quitarles eso de rapidito, ¿sí? Porque rapidito van siendo notados en su condición, ¿estamos de acuerdo? Hay que disfrutarlos, que corran, que se diviertan. Hay momentos, yo les comparto que soy padre, no sé ya cómo decirlo, ¿no? Mi mayor tiene 8 años, pues, no sé, pero el hecho es que uno hay momentos que los disfruta, pero también hay momentos en los que ve cómo la condición humana complica las cosas, y así mismo con la esposa, con uno mismo se da cuenta. En Cristo, los discípulos,
Juan y Pedro reportan eso, ¿sí? Dicen, no hay pecado en él, no hay pecado, ¿sí? O sea que Cristo hasta debió ser fácil para estar con él, ¿sí? Habían unos que le hablaban, le decían, Señor, ¿quieres que pidamos fuego? Les decía, quietos, ustedes no saben de qué espíritu son. Era pacificador, era un carácter benevolente, ¿estamos de acuerdo? Pedro y Juan no es que se llevaran muy bien, al parecer, por esas sensaciones de carrera que da el discipulado, ¿no? Y Pedro le dice, Señor, ¿y qué con este? Porque los estaba siguiendo, ¿sí? ¿Qué con este? El Señor le dijo, tú déjalo a él, que si yo quiero que él quede hasta que yo vuelva, ¿qué a ti? O sea, él hacía como contenía el carácter egoísta de los discípulos, y así trata con nosotros, mis hermanos. Él trabaja, él desde el momento en que comienza a relacionarse con nosotros, es como es soportando nuestras conductas, soportando nuestros tirones, soportando puedo decir, nuestra rebeldía, nuestra dureza, nuestra ceguera, nuestra falta de criterio, lo soporta. Eso obviamente me incluye a mí, ¿sí? A todos, en mayor o en menor medida. Eso es lo que hace el Señor. Y sabe, lo hace y es fiel, ¿sí? Él es un sacerdote fiel que sabe lidiar con nuestras debilidades, ¿estamos de acuerdo? Porque Él mismo fue tentado en todo, pero sin pecado. Ese es un concepto que está en la Biblia, que Él mismo fue tentado en todo, pero sin pecado. Él no pecó. Pero entonces el pecado ya nos debe comenzar a... ¿Usted cómo se da cuenta que el ser humano es pecador? Por aquello que no soportamos de los demás, ¿sí? Por eso es que, como les comento, en las parejas se forma un vínculo bonito cuando uno ha visto la debilidad de la persona y le perdona, ¿sí? Las parejas longevas que han vivido años con la pareja, que han mutado el pelo a gris, ¿sí? Desde que son jovencitos, ¿qué ven en su esposo o esposa? Ven una persona con pecados, con debilidades. Ellos han sabido manejar eso y eso es algo bonito. Por eso uno debe siempre honrar el lugar donde a uno lo soportan con sus cosas, uno debería honrarlo. Pero pasamos a ser tan egoístas que pisoteamos al cónyuge cuando es leal a nosotros, pisoteamos. Hay hijos que son malos, tratan mal a sus padres, los deshonan, los desobedecen, les roban la plata. A ver, defiéndanme eso. Díganme que ese joven no está revolcándose en el cieno o en su vómito, ¿sí? Robarle a la mamá debería tener un lugar especial en el infierno. ¿Sí? Y cualquiera que me escucha dice, usted habla desde la condición, porque a usted nunca le faltó nada, usted no sabe lo que es tener necesidad. No sé, yo no sé nada. Lo único que le digo yo es que yo lo único que tengo es una primera fila hacia las verdades de la palabra de Dios y vengo a transmitírsela. ¿Estamos de acuerdo? Si a usted le parece que yo soy un afortunado, que crecí en unas condiciones favorables, que mis papás fueron muy buenos, eso es una construcción suya. Eso es una construcción suya. ¿Sí? Aquí estamos, a algunos nos falta algo, otros tenemos lo que al otro le sobra, lo que al otro le falta, y así, esta vida es así, incompleta, pero cuando hablamos de pecados, ¿sí? Hace falta nomás ver todo lo que nos hacemos los unos a los otros, ¿sí? Entonces, cuando Juan dice, no hay pecado en él, estuve con él 3 años, nunca lo vi mentir, ¿sí? Nunca lo vi con una mirada rara, con una dama, con una señora, ¿sí? Nunca lo vi prevaricando con los impuestos, nunca lo vi engañando a la gente, nunca lo vi cobarde, porque ese es un pecado. Por cobardía la gente vende la conciencia, vende el voto, vende muchas cosas, ¿sí? Por eso, ¿estamos de acuerdo? Por eso es que dice que los cobardes no tienen parte en el reino de los cielos. Sí. Entonces Juan dice, yo nunca lo vi así. Al contrario, cuando veía mi carácter,
me calmaba, me decía, quieto ahí, ¿sí? Yo soy el que mando, deja que me lleven, yo sigo, sé tolerante con aquel, con este otro. Y cuando hablaba era una expresión tan cargada de las palabras de gracia de Dios que sus discípulos, mejor dicho, lo recibían, ¿sí? Y sanaba. O sea, cuando uno está cerca de la palabra de Dios, la palabra de Dios sana la conciencia, sana el corazón, sana las relaciones. Lo que pasa es que para eso se necesita la disposición de la gente. A la gente no le gusta que le digan la verdad, a la gente le gusta los asientos de los escarnecedores, eso es lo que le gusta, ¿sí? Por eso los felicito a ustedes que me soportan. Pero aquí se habla la palabra del Señor, ¿sí? Y por lo menos aquí estamos cómodos con admitir que somos puercas lavadas, ¿sí? Ya no sé qué tan sucias, pero el hecho es que eso es lo que somos, ¿sí? Porque si hay usted en un ministerio donde todo es pulcritud, donde todo es y aparente, esa gente no, esa gente cuando vaya al cielo, cuando vaya al juicio le va a decir el Señor, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero Señor, si predicamos, no, apartaos de mí. Porque nunca salieron de revolcarse en el cielo. ¿Por qué? Porque siempre revistieron la condición humana con esplendidez y por debajo, ¿sí? Esa es la verdad, ¿sí? Entonces nunca lo vi pecar, nunca lo vi mentir, nunca lo vi airarse de una forma, porque la emoción de la ira en sí misma no está mal, ¿estamos de acuerdo? Dios nos la dio. Pero casi nadie puede manejar la ira, ¿sí? Esa es la verdad. O sea, nosotros tenemos un problema con el manejo de la ira. Obviamente hay gente que eso lo tiene muy acentuado, sí, obviamente. Pero en general, dígame quién cuando está irado contiene su lengua, no dice cosas, no habla, no hiere y quizá algo más que eso, ¿sí? Ahí te das cuenta tú que de ninguno de nosotros se puede decir que no hay pecado. Basta que hable mi esposa para que diga con toda convicción que yo soy un pecador. Y yo también podría decir lo mismo, y a mis hijitos desde chiquitos los veo, y mis padres también tuvieron que verme a mí, y todo eso. Y entre más difícil es el pecado, aún también ni la gente lo aguanta a veces, ¿sí? Hoy obviamente vivimos tiempos donde el pecado ha encontrado la forma de estar sin perturbación social, ¿sí? Digamos que vivimos tiempos donde el ser humano y todo lo que se le ocurra debe ser aceptado por las mayorías, debe ser aceptado, todo eso. Entonces ya es otra cosa. Ahí lo que están haciendo es digamos, revolquémonos todos en el cielo como queramos, ¿sí? Y pues que el Creador se aguante. Así es, este mundo es así. Mientras que el Señor llama constantemente al arrepentimiento para ser limpios y ser salvos y escapar y ser rescatados de la vana manera de vivir. ¿Estamos de acuerdo? Y ya ahí estamos en otro nivel, porque nosotros ya, digamos, hemos dejado ciertas conductas, dejamos ciertas prácticas de tradición, ahí también está la pestilencia, dejamos ciertas prácticas de cultura, dejamos ciertas prácticas de grupo y comenzamos a adoptar un camino, un rumbo que por lo menos nos hace estar más seguros, porque uno va a ir aprendiendo que uno entre menos expuesto, mejor, porque la exposición da lugar al pecado. Da lugar. Por eso es que el apóstol Pablo le dice a uno de sus discípulos, huye de la tentación, huye. Porque donde uno se ponga a exponerse, eso es difícil, ¿sí estamos de acuerdo? Uno debe tener un estilo de vida que no lo exponga uno, ¿sí? A la tentación, porque donde se ponga uno cae, ¿sí? Eso es, por eso el joven debe vivir en un estilo de vida que lo proteja, ¿sí? Y te aseguro que tú sientes que te estás perdiendo de mucho de estas cosas, pero el tiempo te irá, pues el tiempo obviamente y la palabra irá volteando
la torta en el sentido que te cambia la perspectiva, ¿sí? De nadie se puede decir que no ha pecado, pero el apóstol Juan dice, no hay pecado en él, ¿sí? En el versículo 5, y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y eso es precisamente lo que hace. Por eso ya no tenemos temor, de a pesar de que saber que nosotros somos pecadores, ya él apareció para quitarlo. ¿En qué sentido? A ver, porque algunos también podrían tener una expectativa de infalibilidad, no, sino que lo quita como esta carga de transgresiones que nos impide recibir la dádiva de Dios, que es la vida eterna, ¿estamos de acuerdo? Y lo que nos hace ser condenados. Y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él no peca. Y cuando uno ve eso, dice, pero yo pequé hoy y todo eso. Entonces uno dice, ¿cómo se compatibiliza ahí? ¿Sí? Y en la Nueva Versión Internacional la traducción es más precisa al original y lo dice de la siguiente manera: todo aquel que permanece en él no practica. Uno ya no practica el pecado. Uno peca, pero no practica el pecado. Practicar el pecado es, ustedes ya lo han recibido de mi parte esa descripción, es diferente de cometer pecado, ¿sí? El pecado es transgresión de la ley. Ahora, ¿quién más dice acerca de, precisamente, el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:22? Habla también en ese mismo sentido, diciendo que en él no hubo pecado. 1 de Pedro 2:22 dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Mire qué diferente, ¿no? Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. O sea, que es lo mismo que ser rescatados de la vana manera de vivir, es vivir a la justicia. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Ya los llevó. Yo entonces estoy tranquilo respecto de eso, ¿sí? Pero mi perspectiva es vivir a la justicia. Insisto, si usted y yo pudiéramos convivir un par de horas, bastaría, yo creo, no sé, por mucho que me proponga, ¿no? Tal vez, no exhibirme, sería muy difícil que no note usted mis pecados, alguno, ¿sí? Ahora, si se va a quedar una semana en mi casa, sale espantado. Pero no porque usted va a encontrar nada fuera de lo común, sino que de pronto usted dice, yo no esperaba eso. Pues tomo la valentía que la palabra de Dios me da. Yo nunca me he presentado ni quiero hacerlo como una persona infalible, ¿sí? Sino que en la integridad sé que estoy por gracia en este llamado, sostenido por gracia y por supuesto que soy salvo por gracia, ¿sí? Que yo, eso es diferente, uno no practica el pecado, ¿sí? Es diferente, ¿sí? Entonces ya usted va a notar que hay un estilo de vida en el que sí, pues se honra el sacrificio de Cristo, se vive en obediencia a la palabra, eso es otra cosa, pero aún ahí puede encontrar. Y no crea que no se va a darlo en el otro sentido, yo también me voy a dar cuenta. De hecho, mi trabajo me hace estar muy cerca de la forma en la que ustedes operan. Cuando ustedes me dejan conocer sus situaciones, uno ve cerquita ahí. O sea, uno trabaja con gente débil, con gente que la ve fallar. Y desde una posición de autoridad, con gracia trata eso, pero uno ve esa situación. O sea, la iglesia nunca es un lugar donde no podamos notar la debilidad humana. Y lo que el Señor hace es auxiliarnos, darnos ayuda, concedernos. De hecho, esa es su función. Por eso en Hebreos 7:26 dice que, vamos a buscar ese último ya para terminar, Hebreos 7:22. Dice lo siguiente:
desde el 22 vamos, y dice: por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Él está intercediendo por nosotros. Si no fuera por eso, yo no estaría parado aquí y usted no tendría un nuevo día para escuchar la palabra. Lo que el Señor quiere es sacarlo de la vana manera de vivir, que usted escape de la ira. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, o sea, la relación con el Señor es conveniente por eso. Pero si usted ve gente que no sale de su estancamiento, de que es como que le tiraran lazos y lazos para salir del pecado y no sale, a veces hay que admitir con dolor que es un hijo, a veces hay que admitir con dolor que es un cónyuge. Sí, pues lamento mucho esa situación. Ore mucho, humíllese y clame por misericordia para esa alma que está allí en el fango, en el cieno. ¿Sí? Pero la verdad es que hay que admitir que a veces es una persona amada, una persona con la que usted hacía proyecto, y usted ve que se le tiran los lazos de la verdad y no los agarra como para salir de eso. Es difícil ahí, porque ya es una cuestión de percepción. O sea, la persona está ciega frente a esa situación de desventura tan grande, de deshonra tan grande, lo voy a decir como es, de asquerosidad tan grande, en la que el pecado es normal. El pecado es algo con lo que se convive tranquilamente, ¿sí? Entonces no van a dejar a los amigos, y los amigos son todos murmuradores, todos se divierten escarneciendo, todos se divierten perdiendo el tiempo, todos se divierten en la disolución del mundo. Difícil, ¿sí? Difícil. Pero sigan orando por las personas de su entorno para que salgan de esa condición a través de la luz del Evangelio, porque si no, pues la condena está en firme para ellos, ¿sí? Siga clamando al Señor desde una actitud de misericordia. Dile: Señor, si yo le he dicho así al Señor, si tú no hubieras movido tu poder para alumbrarme, para rescatarme de la vana manera de vivir, yo no tendría alternativa. Entonces eso hay que pedir. Pero todo es la capacidad, digamos, de la persona de someterse a estas verdades. Esto que usted ha escuchado hoy, por muy indecoroso que luzca a sus ojos, es la verdad. Por eso la palabra de Dios nos va a describir con verdad. ¿Sí? Mire, hay un verso en la Escritura que dice lo siguiente: Dios es nuestro, en Isaías dice que Dios es nuestro juez, Dios es nuestro rey, Dios es nuestro legislador, en Isaías. Y la historia nos cuenta que estas tres descripciones que están en Isaías fueron las que se usó por los padres de la República Norteamericana para construir su sistema de funcionamiento basado en tres ramas de poder, que hoy Colombia ya tenemos más que asimilado. Nosotros también hemos adoptado eso, porque las cosas buenas, esas sí hay que importarlas, ¿estamos de acuerdo? Entonces, una de las cosas que hemos traído y ha permeado a cierta parte del Mercosur por toda esa influencia, pues, de Norteamérica, y es rey, juez y legislador. Cuando una persona es justa, perfecta, puede ser rey, puede ser juez y legislador, y en ambas esferas su justicia se va a ver. Ese solo puede hacer Cristo. Pero los padres de la democracia más antigua del mundo, que es la norteamericana, encontraron que era necesario tener esas tres ramas para contrapesar los defectos de una con la otra. Qué interesante. ¿Por qué? Porque eran lectores de la Escritura y sabían que del ser humano no es que se deba esperar mucho.
El hambre de poder, las ambiciones y todo eso complican mucho todas las cosas. Entonces, al tener 3 ramas, se hace un contrapeso desde el legislativo al ejecutivo, desde el ejecutivo al legislativo, el judicial, todo eso. Así, porque la perspectiva bíblica es pesimista frente al ser humano. ¿Sí? O sea, que si usted le predican, no, que el Señor, tu potencial, el Señor dice, apártate de mí, aparta esas obras perversas delante de mí. Si quieres, yo te estoy llamando a que sigas mi propósito de salvación y las obras que tengo preparadas de antemano para que andes en ellas, no tu agenda, no tus afanes, ¿sí? Y nosotros los creyentes, por eso es que seguimos un propósito de Dios ministrado por su mente, no por nuestras frustraciones, ni por nuestras avaricias, ni por nuestras ambiciones. Bien, dejo ahí porque se nos fue el tiempo, vamos a orar.